y tú también. Verónica Martínez en 10, en Nosotras Hablamos. Regresamos y bueno, tenemos muchas llamadas de Daniel Gómez. Me encantó escuchar este tema, hoy amanecí cansado, me encargo de otras personas y es muy pesado, ojalá me gane el libro. Perfecto, Daniel. Palmira Martínez, me identifiqué mucho con la invitada por todo lo que comentó. Y a ver, gracias. Claudia Ivonne dice, me siento deprimida, Vero, por eso me interesa lo del libro, soy madre soltera y ojalá me lo puedan obsequiar. Tú ahorita escoges las llamadas. Norma Romero, siempre las escucho, siempre hay que sonreírle a la vida, darle para adelante, echarle ganas. Guadalupe Vargas, Vero, me gustaría tener el libro, me gusta mucho el programa, gracias. Sonia González, Vero, felicidades por el buen programa. María de Lourdes, felicidades, Vero, ojalá sigas haciendo programas como este. Les recomiendo la película Amigos, ya me la recomendaron. Yo ya la vi. No, yo no le he podido ir a ver precisamente por los hijos. Es similar al libro. Jorge Luis, nos seguías diciendo esto de la sobreprotección, estábamos hablando de si las culpas, de si una situación de que no aceptes tu malestar, de que no aceptes ese momento que te causó ese momento negativo en tu vida y no lo aceptes, te cause después efectos contraproducentes. Así es, efectivamente. De hecho, el no asumirla no te permite experimentarla. Y el problema es precisamente no experimentarla, porque yo siempre he comentado que el ser humano es ser humano. No hay cosa que haga nadie por ende, por espíritu, ¿no? Puede estar dañado, puede estar patológicamente enfermo, pero esas son situaciones que exceden a la regla. Generalmente lo que siente una persona es tan normal que lo sentimos todos. Por eso existen personas que escriben libros. ¿Por qué? Porque no es terapia, no la están terapeando. No, es que me encantó el tema, me encantó la idea. Creo que es más importante precisamente lo que comenta la autora, ¿no? Que no es un recetario, no hay una receta de cocina, sino hay una forma de vida. Y muchas veces lo que necesitamos es inspirarnos. Exactamente, que te den el empujoncito, ¿no? Que veas que sí se puede, que veas otras historias y digas, y le fue peor que a mí, ¿pudo? Sí, exacto. Y que las cosas que le pasan a uno no son diferentes a lo que les pasan a los otros. Realmente, si a mí me preguntan cómo yo asumí la paternidad, yo te puedo decir que yo la asumí con la pata izquierda. Entonces, te puedo decir mi experiencia que está que corresponde mucho a estos estudios, porque te dicen una cosa es la falsa expectativa y otra cosa es lo que tienes en la vida. Claro. Yo me veía, soy hombre de familia. Mi mujer no es mujer de familia, ¿no? Mi mujer es una mujer profesional, le gusta mucho prepararse, le gusta mucho estudiar. En cambio, a mí me gusta mucho esa parte, pero me gusta mucho la familia, me gusta estar mucho con ella, con mi hijo, etcétera. Somos entes diferentes. Cuando a mí me dijeron, vas a ser papá, yo primero, yo me había hecho la mentalidad de que como a mujer no le gustan los niños. Y dije, pues ok, puedo vivir, sí. Me gusta mucho mi relación, me gusta mucho cómo está. Entonces, ¿qué pasó con esa falsa expectativa donde ya dijimos, bueno, pues vamos a tener familia, llega de regalo mi hijo? Pues fue un shock. Yo te puedo decir, Vero, que fue para mí un shock. Bueno, yo creo que es que tú, no nada más para ti, yo también me puedo meter en ese supuesto, porque yo creo que para mí también fue un shock. O sea, como que no te esperas el cambio de vida, no te esperas, como tú lo decías al principio, no esperas lo que viene, lo que va a ser y lo que es realmente. Y ¿sabes qué? Ni siquiera tienes idea de lo que te estás sobre todo eso. Todos te dicen, te va a cambiar la vida, y no, hasta que lo vives te das cuenta que sí te la cambió. Hasta que lo vives. No estamos preparados. No somos, es contra natura, hasta cierto punto, es contra natura que nosotros veamos por un tercero. Realmente las reglas de sobrevivencia que tenemos es para cuidarnos nosotros mismos, porque si nosotros no nos cuidamos, no procreamos. Y realmente por eso el ser humano tiene un sentido muy egoísta, porque es un sentido de sobrevivencia. Y entonces cuando tenemos ese sentido y vamos en contra, cuando tenemos un hijo, es un choque impresionante.
emocionante, es un choque donde dices tú, de verdad, me tengo, es más, hasta tardas en sentir que tu hijo es una extensión tuya. No sé si a ti te pasó, Vero, o... Sí, no, por supuesto que nos pasó, la verdad, o sea, abrámonos, digamos la neta. Sí, es que de verdad, mire, nos quedan 2 minutos de programa, no ni siquiera o sea, Jorge Luis nos está empezando a dar la semillita y como que la llavecita para aceptar, para comenzar primero a hablar y aceptar, y asumir. Sí, la verdad que sí, Jorge Luis. Y lo peor de todo es que esto se complica con realmente el factor que dispara ya la problemática. Todo esto son antecedentes, pero estamos hablando de cuando no tenemos al hijo todavía. Ya cuando estamos viviendo con el hijo, hay algo que se llama estrés en la crianza. El estrés en la crianza es lo que va a determinar cómo te vas a comportar con tu hijo. ¿Entraría dentro de este estrés de la crianza? Exactamente. Una forma de asumir tu estrés en la crianza es una protección al hijo. Ok. Entonces, ¿sabes qué, Jorge Luis? Ya se termina el programa. Pero ¿qué creen, chicas? Les tengo buena noticia. Pronto, o sea, Jorge Luis no va a ser dentro de una semana, va a ser más pronto porque esto le toca los martes. Aquí habíamos cambiado las fechas por el Día del Médico que le habíamos dado chance al doctor Lamola, darle la oportunidad de estar el Día del Médico. Yo estaba invitado y ni siquiera pude participar. Me hubiera gustado mucho saludar al doctor otra vez. Sí, luego no se pudo, no hubo comunicación, muy mal. Sí, algo pasó ahí. Algo pasó ahí, pero el martes vas a estar con nosotros, Jorge Luis, para hablar de este estrés en la crianza, que es lo que genera distintos comportamientos hacia los hijos, ya sea sobreprotección o todo lo contrario, me imagino. Sí. ¡Ay, qué duro! Está fuerte, no te lo puedes perder, Cintia. No te lo puedes perder, Estamos en el mismo tema. Bueno, pues nosotros nos tenemos que despedir. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana aquí en nuestro viernes de mujer, de placer, de sexología quizá. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Jorge Luis González. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias a ti, Vero. Y gracias por tu libro, gracias por tus regalos. Ya escogió a los 3 ganadores. Y bueno, les mando un beso a todos los radioescuchas, a las radioescuchas también. Las quiero mucho, amigas. Soy Verónica Martínez Entíes. Nos escuchamos y nos vemos aquí mañana en Nosotras Hablamos.